Los créditos impagos en el país siguen al alza. Los préstamos de consumo, por ejemplo, con más de 90 días de mora, llegaron a niveles prepandemia, lo mismo que los préstamos comerciales. Profundizamos en este escenario, para eso ya estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, un gusto poder conversar con usted. José Manuel, en la evaluación que tienen como asociación, ¿es preocupante, es una señal de alerta o ya estamos en una situación crítica en términos de los impagos que se pueden dar con los créditos? Entiendo que en lo hipotecario hay una situación distinta que podemos ir comentando, pero en lo que tiene que ver con personas, créditos de consumo y también con empresas, se está notando un nivel, por lo menos con datos del Banco Central, que es bastante preocupante. Lo que tenemos en efecto, es un aumento respecto a una mirada hace un año. Sin embargo, yo invitaría a hacer una mirada un poco más amplia, e incluso al orden del 2020. Es decir, miremos 3 años. Lo que hemos visto en una serie, si uno mira esos años, es que esto es como una U. Si uno toma una U que tiene menos pendiente o más profunda o menos profunda, un bache en algunos, dependiendo si uno toma el total de los créditos o toma los créditos comerciales o los consumos o los hipotecarios. En donde más profundo y también vemos una U más clara es consumo. Los niveles de morosidad que están viéndose son los del 2020. Yeah. Con un nivel muy bajo en la parte baja de la U, voy a decir, en torno al 2021, 2022, y ahora estamos volviendo a los niveles del 2020. Y eso es más o menos parecido, salvo el hipotecario, en el cual en efecto todavía se tiene valores más bajos respecto al año que estoy mencionando. Ahora, ¿esto es una situación de normalización o es un reflejo finalmente de lo que está sucediendo en términos de la situación económica, lo que puede ser también el encarecimiento de la vida a través de la inflación, de la unidad de fomento? ¿Va por ese lado, José Manuel? Yo creo que hay dos situaciones que hay que tener presente. La primera es que después de todos los retiros de pensiones, del fondo de pensiones, de todas las ayudas que se dieron en algún minuto en torno al año 2020, 2021, por supuesto que llegamos a un nivel de morosidad en general extremadamente bajo. Claro. Y eso no es normal, ¿no? Y por lo tanto estamos viendo un efecto asociado a que los ahorros, esos ahorros ya se usaron en otros gastos, por ejemplo, y por supuesto esta es una situación que tiene que llegar a un nivel más permanente. Claro, y me imagino, José Manuel, perdón, que también se da otro fenómeno que tiene que ver cuando hay una alta liquidez producto de las ayudas estatales y también los retiros de ahorros previsionales. Se van saldando las deudas, se van pagando los créditos y luego se contraen otros créditos, que es parte también de la situación de las familias, ¿no? Así es un ritmo, es una rueda que está dando vuelta y ahí viene lo que tú bien planteas, que es la segunda elemento en este análisis, que tiene que ver con que, por supuesto, una economía lenta, una economía que más allá que crezca o que caiga -2 en algún minuto, ahora a lo mejor -1 o fracciones con eso, pero que también en un análisis más largo es una economía que está estancada en una perspectiva de mediano plazo. Y en ese sentido, un aumento también de la mano de desempleo. Y por supuesto que esos elementos que menciono también es una causa, entonces, que aumente. Es por eso que ha habido una disposición permanente de la banca que fue muy fuerte en las reclamaciones que se hicieron hace un par de años, sí. Y que en esta vuelta también queremos estar al lado de nuestros deudores para poder acompañarlos. Ahora, ¿cómo se acompaña en ese sentido? ¿Nuevamente con repactaciones, con reprogramaciones de deuda, José Manuel? ¿Cuál es la postura que está teniendo la banca al respecto? En efecto, la principal herramienta que se dispone son reprogramaciones. En ese sentido, solo recordar que cuando se hicieron las grandes reprogramaciones hace 2 años, Chile alcanzó niveles de reprogramación que fueron entre un 35 y un 40% del stock de crédito. Fue mucho, ¿no? Mucho a nivel mundial. Y en esta vuelta, en este periodo,
en este año, en este trimestre específicamente, estamos viendo reprogramaciones en caso de consumo y en el caso hipotecario que duplican las reprogramaciones del trimestre equivalente del año anterior, el año 2022. Todavía son cifras no significativas, no son comparables a las que vivimos hace algo más de 2 años. Muy alta. Claro, pero sí es interesante la tendencia porque de una base trimestral del año pasado, hoy día ese número de reprogramaciones se ha duplicado. José Manuel, déjeme hacer un punto también y preguntarle en base a los datos que tiene la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Me quedo con los créditos de consumo por ahora. ¿Ha habido una caída en términos de la colocación de créditos, de la petición, solicitud de créditos de consumo por parte de los usuarios? Esto entendiendo también las tasas promedios que superan el 20%, que evidentemente encarecen lo que puede ser el financiamiento a través de esta opción. Evidentemente depende del monto, pero esto ha ido a la baja, me imagino, pero una baja pronunciada desde el año pasado. En efecto, solo hablando sobre crédito consumo, la baja es sustantiva. Estamos hablando de porcentajes que se acercan al 50%, 40 infracción. Y estamos hablando entonces de que dentro de todos los productos que la gente maneja en términos de crédito, hipotecario o comerciales, o consumo específicamente, consumo en efecto lidera la caída y tiene que ver con una precaución en términos de que las personas, a nuestro entender, también entienden que el crédito debe ser sano, pero también hay un efecto, por supuesto, de que no hay una perspectiva muy clara de que ellos puedan comprometerse, por lo tanto, a pagar en cuotas razonablemente. Hay una baja de la demanda por el crédito de consumo, es una baja también que se observa en otro tipo de entidades que dan crédito, otras no bancarias, y en ese sentido esto va de la mano con el ciclo económico. Si la perspectiva en las cuales no hay crecimiento, en donde el empleo va a la caída, sí, y en donde el empleo actual las personas pueden tener alguna duda respecto de su estabilidad en el mismo, por supuesto que eso explica entonces una caída importante en la demanda de crédito. Ahora, y sumando también lo que son las tasas, pues no tasas que son muchísimo más altas, producto de lo que ha sido la política monetaria del Banco Central y la situación económica. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con prepandemia, voy a poner, obviamente, hace 5 años que las tasas de los créditos de consumo era imposible pensar que llegaran a un promedio de 20%. Sí, las tasas es una variable que los bancos obviamente no la manejamos, tiene que ver con la tasa de política monetaria que nos da un ancla sobre el cual es posible captar fondos. Puesto de otra manera, hace un par de años uno intentaba tomar un crédito en pesos, tomar un depósito a plazo en pesos, y las tasas eran extremadamente bajas, porque eran equivalentes, comparables a lo que era la tasa de política monetaria. Hoy día uno puede por internet tomar un depósito a plazo, 500.000 pesos, a lo mejor 1 millón de pesos, y obtiene tasas voy a decir, redondeando del 11%. Anual. Y son cifras que hace años que no veíamos, por lo tanto. Bueno, eso mismo le pasa al banco cuando busca cómo puedo captar, porque esa es la captación, de ahí salen los recursos de los bancos y contra eso, claro, con eso, los créditos de consumo. Por supuesto que lo que señalo de demanda de crédito también va de la mano con esta situación de tasa, que es muy posible que si se logra controlar algo la inflación, tengamos una caída sustantiva en el segundo trimestre o al final del año, ¿no? Pero claro, todos los elementos que hemos conversado van de la mano. Sí. Déjeme ir a otro elemento, otro producto en este caso que tiene que ver con los créditos comerciales, bien relevante porque también usted mencionaba la situación económica, la situación del desempleo, que aún no llega a cifras alarmantes, pero hay una preocupación con respecto a lo que podría suceder en los próximos meses. Y cuando pensamos en que hay una mora que aumenta en términos de las empresas para poder cumplir con sus obligaciones de crédito, uno entendería que también hay un efecto en el ciclo productivo de esa empresa, porque finalmente tiene que llegar a decisiones que, no sé, que ojalá no pasaran, pero por ejemplo el despido, aumento en desempleo, principalmente para poder compatibilizar y poder cumplir con las obligaciones. ¿Cómo se está dando también la situación para las empresas? Y aquí obviamente los tamaños son totalmente distintos. ¿Qué pasa con las pymes, por ejemplo?
Sí, en la demanda de crédito, o puesto en el resultado final, en cómo se han evolucionado los créditos a empresas, en efecto tenemos también una caída, Ujú. y la mayor caída estadística se refleja en las empresas hasta 100.000 UF de venta anual, y esos son micro, Micro, pequeñas, pequeña y medianas, mediana. ¿no? Y claro, porque la comparación está todavía bastante influida con lo que fueron los créditos FOGAPE, FOGAPE COVID, FOGAPE reactiva. Y entonces, al esos créditos terminarse y empezar los periodos de pago que esos créditos traían de la mano, por supuesto que lo que vemos es una caída de la posibilidad de que esas mismas empresas tomen nuestros créditos. Están enfocados básicamente en cumplir los compromisos pactados. Sí. Eh, esa también hay un efecto que va de la mano con la posibilidad de las empresas de invertir. Necesariamente también hay que plantearlo, porque una empresa normalmente toma un crédito, puede ser capital de trabajo o para inversión. Nosotros pensamos que toda la secuencia de capital de trabajo, necesidades, las reprogramaciones, los créditos FOGAPE básicamente fueron para capital de trabajo, no para inversión, ¿no? Básicamente. Sí, claro. Esa es la estadística que incluso disponemos. Y entonces la pregunta es, ¿nuestra economía, nuestras empresas, cualquier sea el tamaño, están en una línea de inversión? Y la respuesta es no, principalmente, no en lo mayoritario. Hay inversiones que tienen que ver con proyectos que ya venían atrás, y entonces, por supuesto que viene la consecuencia. La posibilidad de aumentos de crédito se debe dar en la medida que la economía nuevamente toma un dinamismo mucho mayor que el actual, ¿no? Mientras tanto, solamente vamos a tener una situación muy lenta o una caída en el total. Cuando digo esto, el total fue en el año pasado que caímos como nunca habíamos caído en los últimos al menos más de 15 años, ¿no? Caímos más del 3% en total de crédito. Eh, Nada de lo que estoy diciendo es distinto a esta preocupación global sobre nuestra economía y la necesidad, por lo tanto, de fortalecer la certidumbre que como país ha ido aclarándose en alguna forma, Sí, y sobre todo tener la posibilidad de que las empresas vean que es posible volver a invertir, sí. porque Déjeme, se déjeme, entiende. sí, perdón que le interrumpa, déjeme profundizar en ese punto, me parece bien relevante también el análisis, porque estamos hablando de la situación local, evidentemente, pero Sí, aquí hay un sí. sistema financiero interconectado mundial donde cualquier noticia de afuera también va generando incertidumbre y esa incertidumbre se puede ir reflejando también en una situación, voy a hacerlo bien simplista, digamos, en menor acceso al crédito para los chilenos, las chilenas o para las empresas en Chile. Le pregunto por la situación que se ha dado en los últimos meses, llamados desde los bancos centrales internacionales, el Fondo Monetario Internacional en su minuto, el presidente de Estados Unidos, recuerdo yo en algún minuto, a ponerle paño frío a la situación de algunos bancos, entre ellos el Silicon Valley Bank, quizás más pequeño, pero otros como, UBS si no me equivoco, en Suiza, o sea, situaciones que evidentemente pusieron la alerta o la señal de preocupación con respecto a que pequeños, medianos y grandes bancos podrían estar en una situación compleja en términos financieros y eso generar, y muchos recordamos, de hecho, lo que fue el crash bancario en Estados Unidos por una situación distinta, activos tóxicos, pero lo que significó a nivel internacional, todos terminamos empapados. La economía global, en efecto, al menos en Occidente y tal vez una parte sustantiva del mundo, está conectada. El buen punto el tuyo es correcto. Sin embargo, como la historia también, en la historia del 2008, básicamente la gran crisis financiera en el mundo, la última La gran, subprime. eh, así es, la subprime, que trajo quiebras relevantes, ¿no? De Lehman Brothers, por ejemplo. Bueno, eso generó lecciones y generó pautas de mejores prácticas internacionales que han permitido, yo creo, generar herramientas posibles para que esto no, una situación de incertidumbre mundial y de contagio, no nos llegue con la fuerza que podría haber llegado décadas atrás. Bien, dicho eso, tres cosas. Mm. La primera, Silicon Valley, claro, para Estados Unidos es un banco mediano o pequeño. Sí, Sin embargo, fíjate que es una cifra interesante. Silicon Valley manejaba un total de activos
equivalente a la mitad de todo nuestro sistema financiero chileno, bancario. Claro. La mitad. Y ese era un banco pequeño en Estados Unidos. Enfocado en startups tecnológicas, pero que finalmente, si uno hace la comparación para lo que es el mercado norteamericano, con un poquito de ese mercado podemos hacer algo similar a lo que es nuestro mercado, digamos, evidentemente, en comparativa. Es que ahí tú acabas de mencionar un punto que era el segundo mío para enfatizarlo, porque estaba enfocado en startup. El que un banco se enfoque en una actividad económica, tal como era el caso del Signature Bank en Nueva York, que estaba centrado en criptomonedas y negocios asociados, y otro Silicon Valley asociado a startups. Bueno, eso es una mala gestión financiera. Porque no hay diversificación de riesgo para la institución, dice usted. No hay diversificación de riesgo ni de crédito ni de captación. Ya. En este caso, el gran problema fue porque no estaban diversificados en captaciones. Los principales clientes, los más importantes clientes para los bancos son los deudores, los ahorristas, los depositantes. Esos son los principales, ¿no? Es lo que le da estabilidad financiera. Y hago ese punto porque a consecuencia de ello es que menciono Chile hoy día tiene lo que no tiene Estados Unidos, que es un cumplimiento muy estricto a las mejores prácticas de lo que se denomina Basilea III, que son las mejores reglas en términos de gestión bancaria, ¿no? Y que principalmente se expresan en un conjunto de herramientas y de resguardo, de manera de que las captaciones sean sanas, que las captaciones tengan los calces adecuados, que las captaciones tengan los fondos disponibles para, incluso en caso de estrés, tener los fondos para una necesidad de caja. Ahora, usted menciona el caso Silicon Valley, pero le menciono otro que es bastante diversificado, uno entendería, que era, yo dije UBS, no, es Credit Suisse, que finalmente es adquirido por UBS, pero más bien forzado, podríamos decir, a adquirirlo en términos de la situación financiera. ¿Qué representa esto? Porque esto es un caso distinto, pero de una entidad financiera a nivel mundial. Un buen punto. No están conectados, en efecto, el Silicon Valley o el Signature Bank no están conectados con Credit Suisse. Credit Suisse es un ejemplo de para mi gusto, una regulación que tardó en tomar medidas adecuadas, dada una muy mala administración de un banco sistémico, y que hace más de un año venía mostrando indicadores y mostrando problemas en la gestión, en lo cual debió haber sido, para mi gusto, intervenido antes. Yeah. Aquí teníamos problemas de compliance, teníamos problemas de fraude, teníamos problemas de una mala administración, repito, en que si hubiese estado en Chile eso, mi impresión es que habría sido detenido o obligado a tomar decisiones más prontas. Esto básicamente es lo que llevó a una necesidad de aumento de capital. Sí, claro. Y un aumento de capital que hubo una muy mala declaración de los socios principales en que trajeron un pánico en el mercado porque se vio que en esas declaraciones que los socios principales no iban a respaldar al banco, lo cual eso es inaceptable, ¿no? En todo caso, muy bueno el punto. Tenemos dos situaciones, no son tan asociadas, y que eso resume entonces la necesidad de que nuestro sistema financiero bancario chileno mantenga, primero, reglas de supervisión cercana, reglas de supervisión al mejor nivel de práctica mundial, y los bancos estamos absolutamente en línea a cumplirla, y lo demuestra que en los últimos 5 años, hoy en una mirada de 5 años por delante, el capital de la banca chilena se va a multiplicar por 3. Ya se multiplicó por 2 y va a crecer otro 50% hasta llegar a 3 veces lo que eran 5 años atrás. Eso es una consecuencia fácil. Y lo segundo es que la administración y la gestión de riesgo activo y pasivo, se denomina crédito y captaciones, entre otras, conjunto de riesgos que deben ser gestionados, también debe ser de la mejor práctica mundial, y yo estoy tranquilo y puedo dar esa expresión en términos de lo que conozco de la banca por décadas, y que hoy día Chile está muy bien posicionado y podemos enfrentar vaivenes importantes porque la herramienta, la liquidez, la solvencia está presente. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF. José Manuel, como siempre, muchas gracias por su tiempo y esta conversación. Que tenga buen día. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Hasta luego, buen día.